Por eso que para hoy hemos convocado al actual presidente interventor, ya le voy a estar preguntando bien, Rodolfo Eiben, para ver la posibilidad de que el Partido Demócrata de Córdoba tenga representantes en el Congreso de la Nación, y también vamos a estar hablando con el exministro de Economía, Roque Fernández. Pero ya lo saludo a Rodolfo. Rodolfo, ¿cómo estás? Gracias por venir. Bien, gracias por la invitación. Gracias por la invitación, Cristian. Es un placer realmente estar en este estudio tan confortable y en este programa. Bueno, lo decía un poco al principio, un partido demócrata que dio nombres ilustres como gobernadores, lo decía Rafael Núñez, Emilio Olmos, Julio Argentino Roca, entre otros, ¿no? Me estoy olvidando. ¿Tiene posibilidad real el Partido Demócrata de Córdoba a partir de tu intervención, de tu presidencia? Bueno, eso lo buscamos, eso es lo que estamos buscando, y seguramente con la ayuda del electorado y de nuestras propuestas, bueno, creo que vamos a tener una muy buena respuesta en el próximo proceso legislativo, desde ya. Nosotros, te escuchaba recién en tu monólogo de presentación, y realmente de tus palabras, obviamente que son certeras y denotan la realidad partidaria actual, extraje el resumen breve que en virtud de ese tipo de cosas, y vos hablaste de aparatos, que realmente son así y están constituidos, realmente esas son las causas de las consecuencias políticas que tiene la Argentina hoy. Por ejemplo, una de ellas, la más importante, la falta de credibilidad en los candidatos, en los políticos, en los funcionarios. Ahí me quiero meter y quiero hacer un pequeño paréntesis, Rodolfo, si me lo permitís. Leyendo Perfil del domingo, Perfil Córdoba, sí, en una sección que se llama Córdoba en Off, dice que el Partido Demócrata, y te menciona a vos diciendo que uno de los primeros proyectos sería que no sea obligatorio el voto. Por supuesto, nosotros desde el Partido Demócrata abogamos absolutamente a todos los preceptos y principios de la libertad. Nosotros no vamos en contra de, ni agraviamos, ni cuestionamos otras épocas del pasado, que precisamente hay momentos para debatir ese tipo de cosas. Es decir, si alguien quiere debatir el pasado, bueno, fijamos un momento, un programa, una fecha y debatimos el pasado. Pero ahora no hay tiempo. Son tan graves y tan urgentes los problemas que aquejan a la sociedad actual que estamos para discutir o dirimir el diagnóstico de los problemas, que son bastante conocidos, pero lo que sí no es conocido por los demás es el cómo. Es decir, es el cómo vamos a hacer y cómo vamos a solucionar los problemas. Yendo a tu pregunta puntualmente, yo no sé por qué el voto debe ser obligatorio. Bueno, Chile a partir del 2012 no es obligatorio, no es ni hablar de Estados Unidos, ni por hablar ejemplo, de Estados Unidos, ni hablar de una serie de países donde el voto no es obligatorio, porque eso en definitiva termina jugando en contra. O sea, si yo soy legislador nacional, si a mí me tocara en suerte ocupar una banca en la honorable, y reitero este término, en la honorable Cámara de Diputados, aunque hoy no tenga en la realidad ese calificativo o no lo merezca del todo, en la honorable Cámara de Diputados de la Nación, el primer proyecto que yo voy a presentar, o uno de los primeros, será la no obligatoriedad para ir a votar. Del voto. Algo que seguramente te va a costar demasiado porque hay que... Pero por lo menos es el paso inicial. Alguien tenía que hablar de este tema, ¿no? Mira, porque se viene reclamando mucho, sobre todo por el descontento de cierta clase política. El descontento de cierta clase política, pero esto evitaría el manejo justamente de capas sociales necesitadas, que son enviadas o manejadas tal si fueran ganado, los llevan en manada a votar, a cortar calles, a manifestarse. Bueno, la pobreza funcional, la ¿no? pobreza funcional. Entonces les dan el voto y los obligan a ir a votar, y hay gente que ni sabe a lo mejor por quién va a votar ni por qué. Entonces nosotros vamos a hacer, o vamos a tratar de hacer proyectos mediante que el voto no sea obligatorio. Y con eso ya verán ustedes que se va a conformar la reversión de la idea generalizada que hay, en el sentido de que la gente no iría a votar. Al contrario, la gente va a ir a votar más
Porque la clase política Porque se va a tener que preocupar más en darle mayor educación cívica, entre otras cosas. Y mayor claridad. Te propongo que hablemos de economía, pero No? yo no soy un especialista en economía y lo tenemos del otro lado, ya lo saludamos, es el ex ministro de Economía de la Nación, Roque Fernández. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué dice? ¿Cómo le va? Hola, buenas tardes, gusto de saludarlo, gracias por la invitación. Bueno, acá estamos con su compañero de fórmula, quien comparte el otro tramo en diputados, ¿no? Usted va como candidato a senador por la provincia de Córdoba. Correcto, sí, por supuesto, un saludo a Rodolfo. ¿Qué tal, Roque? Buenas tardes. Está haciendo un gran trabajo, prácticamente gracias a él es que hemos podido empezar la normalización del Partido Demócrata, un partido histórico que... Tarea no fácil. Para nada doctor. fácil, no, para nada fácil, y bueno, tuvimos la suerte de que Rodolfo se involucrara en esto, que pusiera el cuerpo. Cuando me invitó a participar, por supuesto que le dije que sí inmediatamente. Creo que el problema de Argentina, si bien vamos a hablar de economía en todo lo que ustedes quieran, es un problema político, o sea, no es un tema que alguien pueda de repente poner un ministro de Economía iluminado y que sea capaz de resolver los problemas, ¿no? Eso no va a pasar, por más iluminado que sea el ministro. El problema que Argentina tiene es de naturaleza política. Ahí Rodolfo estaba mencionando uno de los tantos problemas que tiene que ver con este tema de utilizar los subsidios estatales para condicionar el voto, que en realidad es lo que afecta el sistema democrático, y también la forma en cómo muchas cosas que el populismo que tiene la administración del poder consigue renovar su permanencia. Casualmente, ¿por qué? Porque los efectos de sus políticas solo se hacen evidentes en un plazo un poco más largo que la próxima elección. O sea, nosotros, evidentemente, cuando vamos a estar incursionando en esta nueva actividad electoral, legislativa, vamos a estar sufriendo las consecuencias de políticas hechas en años anteriores, digamos, ¿no? Y lo que sucede es que muchas veces las elecciones se van dando con cierta dinámica, donde también se puede ir cambiando o intentando cambiar la realidad a través de un relato diferente a lo que uno está observando. Hay veces que tienen éxito, pero muchas veces no. Yo creo que a la larga la realidad se impone sobre el relato, y yo creo que eso es lo que está pasando ahora, porque hay mucha actividad en la prensa, hay mucha actividad en las redes, y eso es lo que está ayudando, en parte, a que la gente tome conciencia de que no ha estado bien representada políticamente, ¿cierto? O sea que verdaderamente los resultados que están teniendo, tanto en el área de salud como en el área de economía, no son buenos, y eso se está reflejando en las encuestas. O sea, los datos matan todo relato, ministro, resumiendo un poco lo que, ex-ministro, lo que decía usted, ¿no? Quiero hacer un pequeño ping-pong, aprovecharlo y también hacerlo partícipe a Rodolfo. Martín Tetaz, uno de los candidatos ahí en la ciudad de Buenos Aires, dijo, entre otras cosas, y se lo quiero preguntar a usted porque fue presidente del Banco Central, que le tienen que dar más autonomía al Banco Central de la República Argentina, que el directorio sea elegido por el Congreso para quitarle la maquinita de imprimir al presidente, entre otras cosas, para reformar la Carta Orgánica del Banco Central. ¿Usted cómo lo ve? Yo hice eso cuando me tocó ser presidente del Banco Central. Lo primero que hice fue precisamente sacar una ley para la autonomía del Banco Central, pero no funcionó. Y voy a tratar de explicar en breve tiempo un tema técnico, pero es importante. Lo que pasa es que el Banco Central, por más que uno haga una carta orgánica donde los legisladores elijan a los miembros del directorio, siempre termina siendo un órgano perteneciente al Poder Ejecutivo. Entonces, si hay un conflicto entre el presidente del Banco Central y el presidente de la República,
el presidente de la República directamente puede despedir al presidente del Banco Central por más que haya sido puesto por un Congreso o el Poder Legislativo, porque digamos una atribución propia del Poder Ejecutivo, y eso no se logra simplemente por esa intervención legislativa. Por eso, cuando a mí me tocó participar en la redacción de la Constitución del 94, sí. Hablamos de un Banco Federal. El Banco Federal significa que los representantes del directorio del Banco Central, en una de las propuestas, los nombran las provincias. Entonces hay un directorio que pueden ser uno por provincia, uno cada 2 provincias, claro, lo que haga falta. Son muchas provincias, son 24, pero supongamos que van rotando y siempre hay un directorio de 12 representantes de las provincias. Eso significa que, y entre esos 12 pueden nombrar un presidente. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Si se genera el conflicto entre el presidente de la Nación y el presidente elegido por los directores, nombrados por los gobernadores, sale el presidente del Banco Central, pero son los representantes de las provincias los que nombran al nuevo presidente. Claro, o sea, que claro, el presidente claro. Que se enoja porque el presidente del Banco Central no le dio plata porque quería... Bueno, pasó algo similar con Martín Redrado en su momento, ¿no? Exactamente. Entonces nosotros, a pesar de que esa carta orgánica yo trabajé mucho en hacerla, me di cuenta que tenía ese defecto. O sea que si vamos a hacer una nueva carta orgánica, yo creo que es fundamental para estabilizar el país. Tenemos que buscar la defensa de la estabilidad del Banco Central, tiene que ser la federación de provincias. Seguro. Que verdaderamente van a ir reponiendo o cambiando las cosas que hagan falta. Y eso significa de que ya la dominancia que tiene el Poder Ejecutivo sobre el Banco Central desaparece. Seguro. Ahora quiero que hablen entre los dos porque supongo que deben haber aunado los criterios para poner en práctica, en caso de llegar al Congreso de la Nación, el tema, Rodolfo, de que cada jurisdicción tenga su política exterior de comercio exterior particular para no pasar exactamente por la aduana. Bueno, supongo que ahí se han puesto de acuerdo. Ahí sí, hay que completar un poquito el concepto, pero agregando a lo que habla Roque de la federalización del Banco Central, cabe agregar solamente esto como aclaratorio, es decir, las garantías soberanas que la Argentina da como garantía a sus títulos de deuda externa o a créditos que toma a veces en el exterior, como garantía soberana que implica la anuencia o la integración de toda la Argentina como garantía. Es decir, eso arrastra a las provincias absolutamente en la firma de una garantía del presidente de la Nación. Seguro. O de su ministro de Economía. Por lo tanto, debe ser federal el directorio del Banco Central y deben estar representadas las provincias en sus decisiones de directorio en virtud de las garantías que tienen que otorgar. Y ya no sería una sola persona la que firma, sino que debería consensuar entre otras cosas. Lo que hablábamos, lo que tú me preguntabas recién, se trata de un proyecto que vamos a presentar acerca de la regionalización económica del país, dividiendo la Argentina en 5 regiones, constituyendo Provincia de Buenos Aires y Capital Federal una región per se, y las demás, las 4 restantes, el resto del país. Debería haber un ministro coordinador por región, un ministro de Comercio Exterior y o Producción por región, donde se maneje el comercio exterior importando los insumos que fuera menester para la industria y exportando los commodities que produzca cada región o los productos terminados que se produzcan. ¿Y esto en qué favorecería? Esto favorecería en lo aparte, siguiente. Creo, del federalismo. De un verdadero federalismo, porque hablamos de un federalismo hoy de mentiritas, si se quiere. Exactamente, no sería un federalismo de mentirita, como bien dices vos, sino un federalismo cercano a una verdad absoluta, porque cada región manejaría su propio comercio exterior
de exportación e importación, no pasando por la aduana de Buenos Aires. Sería Ahora, la ministro descentralización. Roque, ¿y usted cómo lo ve que ha sido ministro de Economía? Digo, los porteños no van a querer resignar esa caja que se llama aduana. Bueno, yo escribí casualmente un libro sobre el populismo donde trato este tema. Si bien no entro en la profundidad de la división de regiones, sí miro la historia nuestra. O sea, nuestra historia, tuvimos 50 años de guerras civiles precisamente por quién administra la Caja del Puerto. O sea, cuando Urquiza derrota a Rosas, Sí. Pone la Constitución y se establece el régimen federal, queda un artículo donde dice que las rentas de la aduana pertenecen a la nación. No pertenecen a los porteños ni al Poder Ejecutivo, pertenecen a la nación federal. Entonces, ¿qué es lo que pasa en cómo está operando esto? Que también es una distorsión en la interpretación de la Constitución. Esto significa que es una caja, la renta de la aduana, que el Poder Ejecutivo puede manejar a discreción cuando todos esos impuestos son pagados y recaudados por productores y por consumidores de todo el país. O sea, ¿por qué no puede ser objeto de coparticipación? Casualmente, utilizando este artículo de la Constitución donde dice pertenecen a la nación, han hecho una interpretación arbitraria como diciendo, bueno, esto pertenece al Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo Decide a quién le da en función de decide a su quién le da. paladar político. Exactamente, con lo cual, ¿para qué tuvimos 50 años de guerras civiles para establecer un federalismo si la Caja volvió a ser unitaria en el gobierno central? O sea que eso es una seria distorsión en cómo se ha interpretado la Constitución. Seguro. Y bueno, las soluciones que existen son precisamente discutir estos temas. Seguro. Roque Fernández, lo quiero despedir. Ya seguramente va a estar en Córdoba y va a estar en el piso, seguramente, para seguir hablando ahora con Rodolfo. Pero quiero cerrar con una pregunta. ¿Por qué decidió ser candidato a senador por Córdoba? ¿Qué lo despertó a ser candidato? Bueno, por lo que le decía al principio, yo le estuve trabajando tratando de unir a todas las fuerzas del centro, sin ser yo personalmente candidato, sino traté de empezamos con la unión entre el Partido Demócrata y el Partido Autonomista y invitamos a muchas otras fuerzas, pero cuando se fue avanzando y acercando los límites de las elecciones, siempre la competencia y la militancia saludable, si se quiere, de los distintos espacios, hizo que fuera muy, muy difícil llegar a verdaderamente armar ese espacio. Pero estas elecciones nos va a decir cuánto pesamos cada uno políticamente, y ahí nos vamos a volver a sentar a conversar. ¿Cuántos pares son tres botines, como dicen los cordobeses? ¿Cuántos pares son tres? Entonces ahí nos vamos a volver a sentar a conversar para unir sin falsas expectativas, porque ya vamos a saber cuánto representa cada uno. Seguro. Cuando Rodolfo me pidió, yo estaba un poco frustrado por no haber podido avanzar en mi proyecto original y digo, bueno, voy a seguir trabajando desde el Partido Demócrata, que yo ya estaba afiliado mucho antes de que Roberto me hiciera la oferta. Rodolfo, perdón, Rodolfo. Y por eso entré verdaderamente con la vocación, y más aún, más allá de lo que suceda en estas elecciones, yo voy a seguir trabajando en el Partido Demócrata de Córdoba para avanzar hacia el futuro. O sea que ojalá ganemos y vamos a estar al pie del cañón seguramente haciendo todos estos proyectos. Pero de cualquier manera vamos a seguir haciendo crecer el partido. Doctor Roque Fernández, lo esperamos la semana que viene si tiene pensado estar en Córdoba para seguir hablando y profundizando. Gracias por la atención. Voy a estar por Córdoba y nos vamos a ver. Gracias. Los saludo. Gracias. Gracias. Bien, lo escuchamos ahí a su compañero, en este caso del tramo de senadores, básicamente, pero quiero seguir conversando contigo. ¿Cuáles son las principales falencias que ves en la provincia de Córdoba? Bueno, las principales falencias... Política, económicas. Sí, una de las principales falencias que veo en la provincia de Córdoba es la renovación dirigencial. Es decir, tenemos caras que están... bueno, hacemos por Córdoba más de 20 años, 23 años. Claro, bueno, y la oposición, lo que es la Unión Cívica Radical, desde 1983 hasta ahora,
prácticamente las caras no han cambiado, y si ha cambiado alguno es por fallecimiento del padre y no, Claro. y no por renovación de ideas. por Bueno, tienen renovación toda de una ideas. interna ahí entre los nuevos dirigentes. Sí, toda una interna, pero no tienen propuesta. No tienen propuesta. Ellos dicen defender a Córdoba, que van a defender a Córdoba Claro. del antikirchnerismo. Parece una guerra para ver quién es más antikirchnerista que el otro. ¿Y Juez con eso diciendo qué? que Cristina va a tener un juez en el Senado, por ejemplo. Claro, que va a tener un juez en el Senado y que jura que él es decente, cuando Sí. no se debería jurar la decencia. En política, digo, ¿no? Aparece como una condición sine qua non, Claro. pero en función de los La antecedentes de decencia cierta debe clase venir política. íncita en el dirigente, si se precia de ser tal. Es decir, no puedo salir a decirle a la población, a la ciudadanía, juro que soy decente. Por Dios, es un horror. Es un horror. Qué dato, pero- ¿no? Sí, lo hemos naturalizado. Claro, claro, pareciera ser una cuestión extraordinaria. Bueno, la falta de renovación dirigencial, la falta de dinámica en la política, en la convocatoria a la ciudadanía, a la gente a participar. Son los partidos políticos tomados como coto de caza de distintos grupúsculos que han sido cerrados a tranquera cerrada, con la misma gente adentro, y un toma y daca según los intereses personales o individuales de cada uno. Ahora, del otro lado, me trato de poner del otro lado de esto justamente que critica. Dicen, bueno, a la oposición le dice, bueno, preséntense y ganen elecciones. Bueno, nosotros nos vamos a presentar y vamos a ganar. Y si no ganamos, vamos a estar cerca de ganar, pero lo que queremos hacer es darle la opción al ciudadano, darle la óptima opción, que por lo menos elija a otra gente que tiene propuestas, que tiene sentido común. Hasta ahora dos, la descentralización económica, no pasando por la bueno, aduana, pero hay entre muchas otras. más. Sí. No. ¿Cuál es otra? No, el no voto obligatorio, por ejemplo. Claro, el no voto obligatorio, la ley del lobby. La ley del lobby, ¿no? La ley del lobby. La ley del lobby, te quiero informar que Sí. en el año 1998, quien habla en este momento, la sacó aprobada de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, como ciudadano común, a través de lo que era en ese momento el bloque de la Alianza. ¿Y saben qué ¿Nunca pasó? tuviste cargos políticos? Nunca tuve cargo político yo, siempre estuve afuera del poder. ¿Y saben lo que pasó? Nunca llegó a dictarse el decreto reglamentario. Está encajonada. Sacaste una ley como ciudadano, Como ciudadano de afuera, sin común. ser político, Sin ser político. en la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, y echa la ley, echa la trampa, dejó que se duerma y nunca se reglamentó. Nunca se reglamentó. No, no te puedo creer. Sí, créelo porque es así. Año 90, 98. que hablaba justamente Del para no lobby. favorecer los lobbies. Claro, obligatoriamente un registro Claro, de claro, lobistas, claro. una oficina de lobistas dentro del Congreso de la Nación, como es en Estados Unidos. Sí. Y además, facturación de los lobistas registrados por los honorarios que cobrarían de sus clientes corporativos por defender sus intereses ante los estamentos políticos. Rodolfo, como siempre en televisión nos quedamos sin tiempo, pero no va a faltar oportunidad porque estamos en la puerta de las elecciones intermedias para seguir hablando. Pero me quedaron tres. La no obligatoriedad del voto, la regionalización económica y el tema del lobby, entre otras cosas que van a seguir hablando. Pero no son los temas urgentes. Que hoy necesita la sociedad. Que hoy necesita. La urgencia de la sociedad está en la educación. Como principal política Como de Estado. principal política de Estado, sobre lo cual hay gente nuestra trabajando ya con proyectos inmediatos o en lo inmediato Los equipos técnicos. a presentar en el Congreso de la Habría Nación. que por la preguntarle a educación. Toyota Argentina, ¿no? ¿Qué pasa con Habría la que educación? Que, preguntar. no consigue Exacto. jóvenes que terminen secundario para Exacto. dar trabajo. Rodolfo, gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias.